La oscuridad de la capital imperial era profunda y negra. Los avances en la ciencia le habían dado a la ciudad farolas de gas natural para iluminar sus calles, pero, aún así, había muchos callejones ocultos a la vista del público. La ciudad aún se estaba desarrollando, pero pasaría bastante tiempo antes de que se erradicara toda la oscuridad del interior. Ahora Misha caminaba tranquilamente en la oscuridad donde nació y se crió, y aquí le dio a su mente consuelo en lugar de miedo. Así era ella. En los días transcurridos desde que terminó su informe para Yuki, Misha se había mantenido escondida en las sombras preparándose afanosamente para el próximo golpe. El ejército imperial estaba actuando en medio de una invasión, pero, peligrosamente, sería un oficial como Misha ser visto en público, esto sería peligroso. La diserción se castigaba con la muerte y también describía bastante bien lo que estaba haciendo en ese momento. Pero siguió caminando con confianza, sin una pizca de miedo en su rostro. Hacía evidente cuán confiada estaba en su conocimiento de la oscuridad de la ciudad. Además, a pesar de su preferencia por mantenerse detrás de la escena, Misha era una excelente luchadora, no tan buena como Vega o Danrada, pero sin duda una jefa talentosa. Era una experta en la recopilación de información y se enorgullecía de superar a los agentes de Dwargon y Blue Moon. Por eso, estaba segura de que podía esconderse de la oficina de inteligencia imperial y se había mantenido con vida en la capital lo suficientemente bien hasta ahora. Ahora se dirigía a su destino habitual, pero esta noche eso parecía ser un error. No había sido descuidada en absoluto, pero, sin embargo, un hombre apareció para bloquear su camino. Su nombre era Tatsuya Kondo, aquel que acecha los pasillos de la información. Danrada no lo había confirmado con ella, pero probablemente también era el comandante de los guardianes imperiales. Por lo menos, no había duda de que Misha no podría esperar vencerlo en 1 contra 1. ¿A dónde vas a estas horas de la noche?, preguntó Kondo, con su particularmente voz fría, y resonó. Misha sonrió, incluso, mientras se sorprendió inmediatamente. ¿Eres tú, teniente Kondo? Estás trabajando hasta tarde de la noche. A pesar de sus dudas, actuó perfectamente serena con él. Pero para ella, la situación no podría empeorar mucho en este momento. Kondo había aparecido sin previo aviso, pero parecía estar solo. Eso no le dio mucho optimismo a Misha, así que buscó cualquier forma de salir de eso. Así que Kondo respondió: tú eres Misha, ¿verdad? Oficial de Estado Mayor del comandante Calgurio, ¿por qué estás de vuelta en la capital durante una operación de guerra? Su tono era mortalmente serio. Fue muy aterrador. Teniente Kondo, de hecho Calgurio-sama, me pidió que fuera a una invasión secreta de regreso a la capital. Tenía que engañarlo de alguna manera. Al mismo tiempo, buscó en su entorno a otras personas, manteniendo la guardia alta. No había nadie más en este estrecho callejón, lo cual estaba bien, pero sus guardaespaldas aparentemente habían desaparecido. En un instante, Misha calculó la situación. No se conocían personalmente, pero no había forma de que Kondo no supiera de Misha. No sabía cómo él la veía, pero no parecía que las palabras por sí solas fueran a ayudarla a superar esto. Sus guardias fueron derrotados sin dudarlo un momento. El engaño asumió que estaba fuera de control, así que decidió pedir ayuda a Danrada, con quien planeaba encontrarse más adelante. Pero entonces, un pensamiento desagradable entró en su mente. Fue Danrada quien arrasó este lugar de encuentro para ellos. Se suponía que deberían resolver los detalles de la conferencia de alto secreto que tendrían con el rey demonio Rimuru mañana. Misha y Danrada se conocían desde hace más de 20 años. Ambos eran líderes de Cerberus y ella sentía que sabía más sobre él que incluso Yuki. Es por eso que todo esto era tan confuso para ella. Sabía que Danrada era insensible e irracional. Según lo que le dijo, no tenía ninguna razón aparente para apuñalar a Misha por la espalda. No, solo quería creer que, después de escuchar a Yuki explicar las cosas, estaba convencida. Así que ahora era el momento de dudar. Tenía que creer en sus amigos hasta el final. Así que se decidió. Misha miró a Kondo. Mi gratitud está con el gran emperador Rudra por la buena fortuna de encontrarte aquí. Fuiste tú quien eliminó a mis hombres. Misha continuó audazmente su actuación, acercándose a Kondo sigilosamente a su pecho. Esta era la especialidad de Misha alarmante. Utilizar sus encantos femeninos para atrapar a hombres. Era impulsado por una combinación de perfume maldito y el encanto mágico ilusorio, y funcionaba en la mente del objetivo, estimulando sus instintos básicos mientras inhibía sus procesos de pensamiento para que se enamoraran de ella. Su dependencia de Misha crecería aún más si ella estuviera más cerca de ellos físicamente y emocionalmente. Una vez que estuvieron todo en su lugar, tendría tanto control sobre el objetivo como ella quisiera. Ella también estaba usando esto en Calgurio. Según sus estimaciones, unos 4 abrazos más y él sería completamente suyo. Y no solo Calgurio, una letanía de hombres habían caído en sus altimañas. Hasta donde ella sabía, nunca había fallado antes.
Era la carta más poderosa que tenía para jugar porque incluso si nunca tuviera una oportunidad de la batalla, estaba segura de que cualquier oponente sucumbiría a la lujuria por ella. Entonces Misha colocó sus manos alrededor de la espada de Kondo, empujando sus amplios senos contra él. Luego midió su reacción, no podía sentirlo aflojarse un poco, ella se rió. Oye, ¿por qué no vamos a otro lugar? Una habitación donde podamos relajarnos, tal vez. Ella susurró las palabras con sus labios cerca de su oído. La mano derecha de Kondo se movió un poco, muy bien, pudo escucharlo susurrar. Fue el último pensamiento que Misha tendría. Con un golpe seco, Misha se derrumbó en el suelo. El lado izquierdo de su cabeza sangraba profundamente por toda la calle. En algún momento Kondo había producido una pistola semiautomática Nambu. El humo que salió del cañón dejaba claro que se trataba del arma homicida que había disparado a Misha en la sien. La guardó con una expresión neutra, como si nada malo hubiera pasado. Su habilidad única de cifrador, que leía los pensamientos de cualquier persona con la que entraba en contacto, ya había recopilado toda la información relevante. El objetivo de Misha, los planes de Yuki, el destino de las tropas imperiales que organizaron la invasión, le tomó menos de un segundo leer todo eso. Pero a pesar de las devastadoras verdades que acababa de revelar, el rostro de Kondo permaneció serio. En cambio, con aspecto casi aburrido, habló hacia la oscuridad. Una copa, qué idea tan desquiciada. Y sin embargo afirma que no está traicionando a su majestad. De la oscuridad, donde nadie debería haber estado, emergió un hombre solitario. En lugar de responder a la pregunta de Kondo, se acercó a la figura caída de Misha. Era Danrada. Kondo, no tenías que matarla. Con la educación adecuada, podría haber sido de gran ayuda para su majestad. No había posibilidad de eso. Aplicó una clasificación a sus habilidades y tendría suerte si llega a los 37 o algo así. Podría haber tenido una oportunidad si la hubiera reconocido como adolescencia, pero al menos ninguna mujer de su calibre podría servir a su majestad. Además, Kondo escupió con frialdad. Estaba completamente expuesto y ella no pudo penetrar mis defensas. Danrada se encogió de hombros. Si Kondo decía eso, debe haber tenido la razón. No tenía sentido discutir, todo lo que tenía eran sentimientos encontrados sobre el destino de Misha, una de sus amigas. Se arrodilló junto a ella, extendiendo su mano izquierda hacia el lado izquierdo de su cabeza. Una suave voz cerró la herida, empujó el globo ocular salido de Misha de nuevo en su órbita. Tirando de ambos párpados hacia abajo, finalmente le limpió la cara, haciendo todo lo posible para restaurar al menos su belleza. No podía resucitar a los muertos, pero al menos quería que ella descansara en paz. Había visto el infierno en sus tiempos, fue el emperador Rudra quien me salvó de ese infierno. Si estás cambiando de bando, no recibirás ninguna piedad. Y siempre fiel servidor de su majestad, nunca podría traicionarlo. Ya lo veremos. Recuerda, estás bajo mi hechizo en este momento. Si quieres que confíe en ti, mejor demuéstralo con tus acciones. Y con esas palabras Kondo se alejó, sin mirar atrás. Danrada miró por última vez a Misha y luego abandonó la escena. Las noches duraban mucho tiempo en la capital imperial, aunque quedaba trabajo por hacer. No mucho después, los agentes de la oficina de inteligencia se deshicieron del cuerpo de Misha, sin dejar rastro. La oscuridad de las noches de la capital eran tan profunda que podían enterrar incluso estos eventos como si nunca hubieran sucedido.